En México no hay jugadores que valgan la pena, que tengan calidad. No hay futbolistas que realmente tengan la onza como para marcar el rumbo de una nueva generación. No hay tipos que sean distintos y que con su fútbol tracen una ruta ganadora. No los hay, no existen. Sin embargo, hoy en día en México lo que abunda son futbolistas ambiciosos que solo quieren dinero y fama. Productos fáciles de vender como si fueran producidos en masa en una fábrica. Durante algunos videos en este canal hemos demostrado con hechos que la mayor parte de los jugadores famosos o de los que promueve la televisión palera y hablantina solo son pantomimas, bromas de mal gusto, personajes que solo por 1 o 2 goles ya son unos héroes de barro, unos cracks que ya están para Europa, como por ejemplo JJ Macías, quien ocupó la necesidad económica del rebaño, además de mostrar una apatía considerable para jugar en su equipo y hasta en la selección, para que fuera premiado con el sueño europeo solo por recomendación. Y ese solo es un ejemplo por citar. A raíz de este problema crónico en México, los dueños de la selección se dieron a la tarea de utilizar la vieja confiable, de echar mano de los extranjeros como un bomberazo, con el argumento de que ya no hay más que hacer en tiempos de premura. Todo eso gracias también a la lesión de Raúl Jiménez. Pero el problema no es ese en sí, sino que hay algo más truculento y asqueroso detrás de este retraso futbolístico: el desvío de recursos en los clubes de fútbol, pues aquí se encuentra el punto medular. ¿Se han preguntado qué le hacen al dinero que se reparte de las ganancias de la selección mexicana? ¿A dónde va a parar? ¿Ese dinero llega libre de impuestos? Y si te dijera que le condonaban impuestos a la selección con el argumento de fomentar futbolistas, ¿qué dirías? Prepárate, porque este video es el conjunto de un todo, pues es la segunda parte de una saga de 4 videos que trae consigo una gran bola de porquería y que se traduce en la falta de talento mexicano. Es por eso que hoy te presento desvío de recursos, condonación de impuestos, un modus operandi de la selección mexicana. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Te divertirás, te lo aseguro. Te divertirás, te lo aseguro. En realidad, en la selección mexicana de Televisa no hay delanteros, no hay buenos atacantes, no existen, es una falacia. Hasta ahora no he encontrado argumentos suficientes como para decir: oh, en esta selección hay 3 o 4 futbolistas jóvenes de buen nivel en la liga que tienen la pinta para ser potencialmente unos referentes. Muchos dirán y repetirán como cotorras o bailarán como monitos cirqueros todo lo que vende Televisa o los medios tradicionales de paga. Las porras que le echan a los mismos jugadores de siempre, como el Chicharito, a quien seguramente cuando tenga 40 años lo van a seguir promoviendo. O al hermano de Giovanni Dos Santos, quien en los últimos partidos ha sido un fantasma en selección. O Carlos Salcedo, quien cada día se hace más añejo junto a sus errores. ¿O qué me dicen de Héctor Moreno, quien pinta para ser un nuevo 5 copas? Henry Martín, que es un protegido de la televisora. Uriel Antuna, que es un bueno corriendo a lo loco y nada más. O todos los europeos que sobrepasan los 34 años, como Andrés Guardado, que ya está con la tarjeta de los 65 y más en la mano. México no tiene recambios completos, ni tampoco futbolistas jóvenes que valgan la pena. Y si los tiene, no son llamados porque simplemente no encajan. Ustedes ya saben de quién hablo, no necesito especificar. Pero la onda aquí es que no haya, sino que la pregunta es: ¿por qué demonios no hay? ¿Se han puesto a pensar que la mayoría de los futbolistas jóvenes que no sean los que juegan en Chivas, Pumas, América o Cruz Azul no encajan en el gusto de la afición? O sea, que no son mediáticos, no venden, son grises. Sin embargo, uno que discrepa en esta ley es el Canelo Angulo. Juega en Chivas, pero para muchos es un jugador X porque no se le ha encontrado un escándalo que lo ponga en la órbita. Porque también es real que los jugadores más seguidos o señalados por la afición son aquellos que en sus momentos de relax se queman en redes sociales con las pedas, o porque son habladores tras las cámaras, o en su defecto se niegan a ir al tri, o son unos ambiciosos que hasta fingen lesiones para estar en Europa. Si hablamos de la selección mayor, la mayoría de los titulares son mediáticos. Otros ni siquiera figuran en Europa, como Eric Gutiérrez, pero son convocados. Además, este se rige por las mismas frases de los paleros de Giovanni, diciendo seguramente va a recobrar su nivel, aunque la gran parte de su carrera en el viejo continente se la ha pasado lesionado.
Gracias a todo eso que mencionamos, existen empates a 0 goles con Trinidad y Tobago, se festejan victorias pírricas contra Guatemala en la Copa de Oro, una selección sumamente podrida y que no tenía que estar en la justa de la zona porque había quedado eliminada deportivamente, y que tuvo que ser un equipo de relleno gracias al brote de COVID que tuvo la selección de Curazao, quien sorpresivamente en la cancha logró su pase a la fase final de este torneo irrelevante. Aún así, con jugadores en un nivel pésimo, con uno que otro destello de futbolistas como el Tecatito Corona o Rogelio Funes Mori, quien dicho sea de paso, ha sido lo mejorcito del Tri, va a llegar lejos en este torneo 3-0. Sea como sea, cierto grupo de aficionados del Gabacho se emocionan, se ilusionan y ahora pretenden ya no gritar para que no le quiten la dicha de poder ver a su pedacito de México en aquellas tierras. Que de hecho pareciera que los han amenazado fuertemente, pues en el partido ante Guatemala poco se escuchó este famoso grito. En el siguiente punto nos enfocaremos al por qué no hay jugadores y en el tercer punto, cómo es más fácil y más rápido nacionalizar que formar. Primero, hay que ser contundentes. Una de las principales razones de que no existan jugadores mexicanos de calidad es porque muy pocos pasan el primer filtro, el de las canteras. En México, la mayoría de las canteras cobran para que el chamaco cuando menos tenga una prueba o una visoría. Y se cobran cantidades ciertamente altas para quienes llevan el fútbol en la sangre y le puedan quitar un lugar a los recomendados. Muchas veces, los que juegan muy bien y tienen talento no pueden ni siquiera pagar sus viáticos a la prueba y mucho menos pueden pagar de 10,000 a 20,000 pesos de cuota para ser observados. Ese primer filtro es el que más pesa porque es el que mejor selecciona a los futbolistas para que lleguen los que son medianos de talento o los que de plano son malos. Generalmente, los que logran sortear ese primer filtro son los recomendados, los hijos de papi o los que realmente buscan ser millonarios con poco talento. Pero, ¿qué no se supone que independientemente de todas las marrullerías de las categorías inferiores en los clubes, hay cierto subsidio por parte de la federación para poder formar nuevos talentos mexicanos? La respuesta es sí, pero un casi nulo porcentaje se utiliza para eso. Según un reportaje en la revista Forbes, que data de la eliminatoria previa al Mundial de Brasil 2014, cuando Justino Compeán, un tipo que dejó su cargo antes de que le cayera la voladora por negocios de corrupción a Chuck Blazer y asociados en la CONCACAF, publicaron un artículo sobre los 250 millones de dólares como negocio para el Tri, donde hablaban de los contratos jugosos que esta selección tiene con patrocinadores de peso, en ese entonces con Adidas, Movistar, Coca-Cola, Maseca y Banamex. Además de otros patrocinios no tan jugosos, de todas ellas se juntaban en esos momentos alrededor de 170 millones de dólares, más 80 millones en otros patrocinadores que no eran tan pesados. Las ganancias eran claras. El problema viene cuando en ese artículo se hace mención a lo que Justino 2 años atrás comentó. De hecho, hago un paréntesis. ¿Se ha preguntado usted cómo rayos un patrocinador que destina millones a un equipo que no gana nada importante sigue en pie con la marca selección? Ese tema es muy importante y lo comentaremos más adelante. En fin, en 2012, Justino fue más que descarado cuando dio cifras contundentes y también metió de manera implícita al gobierno de la República de ese entonces. En uno de sus comentarios en el hotel JF Marriott de Santa Fe, dijo lo siguiente: en selecciones nacionales, cada 4 años y trabajando en conjunto con los patrocinadores, generamos ingresos por 250 millones de dólares. Con una inversión de 150 millones de dólares podemos mantener a todas las selecciones, a los cuerpos técnicos, las giras, viáticos, seguros, premios a los jugadores, en fin. Tenemos 100 millones de dólares de superávit y con este logramos un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el sistema de administración tributaria SAT, para que sin pagar impuestos se lo regresemos etiquetados a los 18 clubes de primera división, para que promuevan las fuerzas básicas que nutren de jugadores a las categorías menores de la selección. O sea, en aquellos ayeres llenos de bonanza, en el año de Hidalgo de Felipe Calderón, el SAT le condonaba los impuestos a la selección mexicana. Y eso se replicó en el siguiente sexenio con Enrique Peña Nieto. Según Justino, ya habían llegado a un jugoso acuerdo con la Hacienda Pública de que no pagarían impuestos por las ganancias excedentes obtenidas. Si usted busca la definición de superávit, esta significa simplemente que los ingresos superan los gastos, por lo cual se tendría que pagar impuestos, sí o sí. Pero en este caso no.
Los acuerdos eran que no se pagarían siempre y cuando ese dinero se ocupase en acciones que signifiquen una especie de donación para la mejora de algo que le haga bien al país. El pretexto era la creación de canteras que pudieran tener un ingreso para su promoción. La pregunta es, después de las declaraciones de Justino a más de ya 11 años, ¿dónde está el fruto de las canteras a las cuales se apoyó? ¿Dónde está ese dinero? Recordemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la selección mexicana obtenía jugosos excedentes, los cuales no pagaban impuestos. Al contrario, se le pagaba una cuantiosa cifra a la selección por tener en sus instalaciones y en sus casacas de entrenamiento, en la pared de conferencias, la marca México, por la cual recibía 34.8 millones de pesos por la promoción, el cual fue retirado luego de la llegada de la nueva ideología del gobierno actual. Por si fuera poco, además del negocio sucio con la condonación de impuestos, además de la falta de futbolistas en México en varios rubros, no solo en una posición específica, si nos centramos solo en el eje de ataque, la necesidad de tener buenos futbolistas es más crónica. Para eso, recordemos que la selección mexicana es una empresa y como tal debe tener un plan B para encontrar soluciones, pero que a su vez tengan las siguientes especificaciones. Si no hay delanteros en este caso, se debe echar mano de la legión extranjera, como en otros momentos se hizo. Recordemos a los de la época contemporánea, como el Guille Franco, que fue naturalizado en su momento, pues tenía una inercia interesante con Monterrey. Antonio Naelson Ciña, de todos los naturalizados, quizá Ciña fue el único que rindió. Gabriel Caballero, Matías Buoso, Lucas Ayala, Damián Álvarez y muchos otros que también jugaron en selección, pero que vivieron en la época del blanco y negro. Pero si nos quedamos con los que conocemos, encontraremos que la mayoría de los futbolistas naturalizados son en las posiciones de medio campo hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que ni aún así, en un país con más de 120 millones de mexicanos, es probable no encontrar cuando menos uno o dos jugadores que valgan la pena en esas posiciones. O sea, no hay soluciones a mediano y largo plazo. Por lo que para ellos es mejor matar dos pájaros de un tiro, sabiendo que la peor filosofía de una empresa que necesita ganancias ya es el largo plazo. Un jugador mexicano de cantera cuesta dinero, esfuerzo y tiempo. Además, necesita posicionarse en el foco mediático, por lo que para ellos es más sencillo naturalizar o persuadir a un extranjero para que se vuelva mexicano legalmente. En este caso, la falta de delanteros mexicanos es claramente sustituida por uno que cumple con todos los requisitos. Es goleador, tiene fama, físico y puede dar resultados al instante, y lo pudimos ver luego de los dos primeros encuentros en la Copa de Oro, donde Funes Mori hasta ahora es el goleador del equipo con 3 tantos registrados. Y la pregunta es, luego de eso, ¿a quién le importa que no haya delanteros mexicanos? A la federación no le interesa tanto producir en masa, ni tampoco a los clubes, pues ellos también viven de lo que pagan los nuevos soñadores y de que salga de su camada uno que otro con talento. Producir cuesta mucho tiempo y para que la casa gane es mejor invitar a quien sabe muy bien jamás será seleccionado con su país natal y que además tenga un prestigio local y pueda vender con las marcas. Eso es lo que mucha afición se preguntará luego de ver este video. ¿A dónde fueron a parar los millones supuestamente destinados para la creación de canteras y de nuevos futbolistas mexicanos de calidad? ¿A dónde van a ir a parar los representativos nacionales en la Copa de Oro, Tokio 2020, eliminatorias mundialistas, Mundial de Qatar? Las respuestas parecieran ser catastróficas en lo futbolístico, pero no en el negocio. De hecho, respondiendo a la pregunta sobre los patrocinadores que siguen al pie del cañón con la selección, a pesar de que esta siempre encuentra el mismo fracaso cada 4 años en el Mundial y que meten millones de dólares a la vaquita, la respuesta es muy sencilla. La selección es una empresa muy lucrativa porque cuando los 11 futbolistas llegan a Estados Unidos, son parte del sentimiento generalizado en aquel país por los mexicanos que viven allí. De hecho, en un video anterior a este llamado "Se les acabó el negocio", lo explico, y que es la primera parte de esta saga sobre los negocios truculentos de la selección mexicana. Los patrocinadores, mientras vendan el tiempo que ya está estipulado y dentro de ese rango haya un mundial y uno que otro título molero, está bien, pues el aficionado reciclará su pasión. Es por eso que hasta ahora hay más inversores. Tan es real que la selección mexicana acaba de firmar un contrato millonario con la empresa tecnológica Xiaomi.
A ellos muy poco les importa que la selección no tenga jugadores mexicanos de calidad, mientras estimulen a la gente ganándole a selecciones como Guatemala, Curazao, El Salvador, Honduras, Trinidad. A esa no le ganaron, que levanten el florero de oro, todo estará perfecto. La ropa sucia se lava con el simple hecho de ser campeón en el área. A un gran sector de aficionados poco les importa dónde cayó el dinero para la supuesta formación de jugadores mexicanos de selección. Mientras todavía existan los Chicharitos, los Salcedos, los Dos Antros, los Guardados, los Morenos, todo es miel sobre hojuelas. Sin embargo, un punto que hay que anotar es que tarde o temprano el no tener una buena producción de futbolistas hará de este combinado muy obsoleto y desgastado. El poco fogueo de chavos le pegará muy duro a los nuevos procesos. Por ejemplo, Honduras y Estados Unidos lo siguen haciendo. Dejan a sus estrellas en otros lados y ponen a jugar a los chavos que vienen atrás para que tengan ritmo y maduren más rápido, siendo una especie de filtro de calidad para el futuro. En cambio, México seguirá presumiendo que sus vacas sagradas siguen en pie, generando mucho dinero, facturando millones y vendiendo a las masas un producto totalmente deteriorado dentro y fuera de la cancha. Pero dime, ¿cuál crees que sea el futuro de la selección mexicana en los próximos años? Déjame saber tus respuestas acá abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.